Buenos días, tardes o noches, amigos. Hoy día les contaré sobre el caso del pastor James Jones y el horror de John Stone. Yo soy Yoshi Misterio y espero que disfruten el video. James Jones nació en 1931 en Indiana. Desde muy joven mostró un profundo interés en el socialismo y la religión. Jones creció en un entorno marcado por la pobreza y la inestabilidad familiar. En la década de 1950, mientras trabajaba como pastor metodista, comenzó a desarrollar sus propias ideas sobre la espiritualidad y la igualdad social. En 1955, en Indianápolis, Jones fundó su propia iglesia, a lo que inicialmente llamó Community Unity Church antes de renombrarla como el Templo del Pueblo. La iglesia comenzó como una congregación cristiana convencional, pero rápidamente se destacó por su enfoque en la integración racial y la justicia social, en una época en que el racismo estaba profundamente arraigado en la sociedad estadounidense. Como pastor, adoptó una postura radical contra el racismo, defendiendo la integración racial en su iglesia y en la sociedad en general. Era conocido por asistir a reuniones y manifestaciones en favor de los derechos civiles. En la década de 1960 y principios de los 70, Jim Jones y su iglesia, el Templo del Pueblo, se presentaban como una organización que ofrecía ayuda y rehabilitación a personas en situaciones vulnerables, incluyendo aquellas que luchaban con adicciones a las drogas. Jones creía en la integración social y la rehabilitación de la comunidad, y su iglesia trabajaba activamente en comunidades marginales. Ayudaron a cientos de personas sin hogar, a personas con problemas de salud mental, y a aquellos que luchaban contra la adicción, ofreciéndoles refugio, alimentos y una comunidad de apoyo. Jones era un orador carismático, capaz de captar la atención y lealtad de sus seguidores a través de discursos apasionados y actos de curación milagrosos que, aunque muchos eran fraudulentos, le ayudaron a consolidar su reputación como un líder espiritual con poderes extraordinarios. Con el tiempo, la congregación del Templo del Pueblo creció y se expandió, y Jones comenzó a promoverse no solo como un pastor, sino como un salvador que podía guiar a sus seguidores hacia un futuro mejor. Esta combinación de carisma, promesas de igualdad y justicia, y la creación de una comunidad unida atrajo a miles de seguidores. A continuación, un pequeño extracto para que observemos el poder de convencimientos de sus palabras. From the lowest of economic positions, from the misery of poverty near the railroad tracks, I came to show you that the only God you need is within you. I don't own a car, I don't own any new furniture, I never buy any new clothes, I have never bought a new pair of shoes in my life, and that's why I am free. You're not free, you're a slave. You're doing just exactly what the man wants you to do. Muchos podríamos pensar, está bien, solo daba algunos discursos esperanzadores. Hoy en día, cualquier tonto con un micrófono podría hacer lo mismo. Pero debemos considerar que esto ocurrió en los años 70. Jones no solo daba discursos, sus palabras tenían un impacto digno de aquellos líderes con una poderosa capacidad de comunicación. Además, en un punto, comenzó a realizar supuestas curaciones de enfermedades. Existen registros de personas que padecían cáncer u otras enfermedades críticas. Es increíble la cantidad de material fotográfico que existe en torno a este caso, lo cual solo refuerza la idea de cuánto la comunidad adoraba a Jones. Tenemos registros de Jones con animales, enfermos, repartiendo alimentos, junto a ancianos, veteranos de guerra y niños. La comunidad del Templo del Pueblo lo adoraba y lo seguía fielmente. Incluso Jim Jones llegó a recibir reconocimientos, aunque existe cierta confusión al respecto. En 1977, Jones recibió el Martin Luther King, Jr. Humanitarian Award. Sin embargo, es importante aclarar que este premio fue otorgado por una organización comunitaria en San Francisco, y no directamente por la familia de Martin Luther King. En su apogeo, el Templo del Pueblo llegó a contar con más de 20.000 miembros, una cifra bastante considerable para ser un movimiento religioso no tradicional, aunque el número activo de seguidores fieles es cercano a 5.000 miembros, el número exacto varía dependiendo de cómo se defina la membresía, seguidores activos, simpatizantes o personas que asistieron ocasionalmente a los servicios, pero no hay duda de que el Templo del Pueblo fue una de las sectas más grandes y socialmente influyentes de su época.
Ahora que entendemos el contexto del cómo era la figura de Jim Jones para su comunidad, es el momento de abordar la parte más oscura de su historia. En 1965 Jim Jones decide transferir el templo del pueblo de Indiana a California con la idea de establecer una sede más grande. Sin embargo, a medida que el grupo crecía, también comenzaron a surgir rumores y preocupaciones sobre las prácticas dentro de la iglesia. En Indiana, algunos exmiembros y observadores externos empezaron a compartir historias preocupantes sobre lo que ocurría dentro del templo. Estas historias incluían alegaciones de abuso psicológico, intimidación y control extremo sobre los miembros, incluso de casos de agresiones físicas. Los medios de comunicación locales y algunas autoridades empezaron a prestar atención a estos rumores. Aunque en ese momento no hubo una investigación oficial a gran escala, la posibilidad de un escrutinio más intenso era inminente. Jones, siendo consciente de la potencial amenaza que esto representaba para su poder y control sobre sus seguidores, decidió mudarse a un lugar en donde podría comenzar de nuevo. California ofrecía un entorno más liberal y abierto, donde los movimientos religiosos no tradicionales y las comunidades alternativas eran más aceptadas y menos cuestionadas. Recordemos que era una especie de combinación de cristianismo con socialismo. Una organización así podría ser perjudicial para el gobierno de los Estados Unidos, tan así que existen registros de cómo el FBI espiaba y analizaba a Jones. Además, Jones creía que en un lugar más grande y diverso, podría diluir cualquier crítica o presión negativa que pudiera surgir. En resumen, el traslado a California fue una estrategia de Jim Jones para escapar de un entorno que comenzaba a volverse hostil y potencialmente peligroso para su control del templo del pueblo. Se dice que, una vez que Jim Jones trasladó el templo del pueblo a California, ya había acumulado una gran cantidad de dinero a expensas de los integrantes de su iglesia y sus proyectos. Esto se puede observar incluso en la ropa de Jones, ya que es evidente que un pastor común no podría permitirse vestimentas tan lujosas. Resulta irónico, considerando que muchos de los miembros de su congregación eran afroamericanos de bajos recursos. Aún así, los discursos de Jim Jones demostraban una increíble capacidad para manipular a sus discípulos. Muy pocos se atrevían a cuestionarlo. I'm going to tell you one thing, darling. You and me are the same. To the white man, we're the same. They don't think any more of us. They don't want any more to do with us. Con el crecimiento exponencial del templo del pueblo, la paranoia de Jim Jones no dejaba de aumentar. La presión de la prensa y del FBI se convirtió en una constante en su vida, ya que enfrentaba duras críticas por supuestos abusos psicológicos y físicos dentro de su comunidad. Además, surgieron investigaciones impulsadas por familiares de los miembros, quienes denunciaban que sus seres queridos estaban siendo retenidos contra su voluntad. A todo esto se sumaba la constante predicación de Jones sobre el inminente fin de la humanidad. Según él, el templo del pueblo sería un refugio seguro en caso de un apocalipsis nuclear, una idea que reforzaba para mantener cohesionados y atemorizados a sus seguidores. Con todo esto, Jones tomó la extrema decisión de mudarse nuevamente, pero ahora al país de Guyana. Para ese entonces Guyana era un país joven y en desarrollo, que buscaba atraer inversión extranjera y proyectos que apoyaran su economía. El gobierno de Guyana permitió que el templo del pueblo estableciera su asentamiento como parte de estos intereses. Bueno, ahora chavales, vamos a hacer un tour por Jonestown. Recuerden suscribirse. Perdón, no sé qué ha pasado. Mejor, sigamos con el video. Ahora es el momento de recordar algunos puntos previamente mencionados. ¿Recuerdan cómo Jim Jones, en sus discursos, mezclaba el socialismo y el cristianismo? En ellos, solía reemplazar figuras como Jesucristo con su propia imagen. En Guyana, llegó a simular ser su propia utopía. Una especie de dios dentro de los 12 kilómetros cuadrados que había arrendado. Allí fundó su comunidad, a lo que llamó Jonestown. En un primer momento, Jones viajó a Guyana con 50 personas, pero con el tiempo, la población de Jonestown llegó a cerca de 1000 personas. Familias enteras abandonaron sus hogares, vendieron todas sus propiedades y entregaron todos sus bienes al templo del pueblo. Sin embargo, al llegar a Jonestown, las personas se encontraron con una realidad muy distinta a la que Jones les había prometido. Viviendas superpobladas y mal construidas. Jornadas extenuantes de trabajo agrícola, de entre 12 y 16 horas diarias, bajo el calor tropical. Severas restricciones a la comunicación, tanto con el exterior como con sus propios familiares. Al decidir trasladarse a Jonestown, prácticamente renunciaban a toda conexión con su vida anterior, con la sociedad y con sus seres queridos. Jim Jones era todo menos tonto.
El montaje que hizo en Jonestown para ocultar el verdadero infierno que vivían sus discípulos fue gigante. Tan así que existe registro fotográfico de lo increíble que simulaba ser el pueblo de Jonestown, con fotos en donde se apreciaba la industria textil, colegios, investigación científica, crianza de ganado, construcción, enfermerías y áreas deportivas, incluidas canchas de baloncesto y balonmano, entre otras. Incluso hay registros de recién nacidos en Jonestown. A simple vista, las fotos podrían dar la impresión de que llevaban una vida increíble. De hecho, también se producían juguetes para los niños. Pero esto no era nada más que una simulación para ocultar la verdadera cara de Jones. ¿Recuerdan que anteriormente mencioné los rumores sobre los abusos de poder y el lavado de cerebro que Jim Jones ejercía sobre sus seguidores? Pues estos no hicieron más que crecer. Jones castigaba frecuentemente a sus seguidores con golpes y otras formas de violencia. Además, estableció una especie de estación de radio en Jonestown desde donde transmitía sus discursos, los cuales todos estaban obligados a escuchar prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los niños eran completamente adoctrinados para venerar la figura de Jones, y aquellos que intentaban abandonar Jonestown eran torturados y drogados para forzarlos a quedarse. La comunidad se transformó en una especie de prisión donde todo lo que Jim Jones ordenaba se cumplía al pie de la letra. La lealtad de sus seguidores llegó a tal extremo que incluso las familias se delataban entre sí. En Jonestown no se movía ni una piedra sin que Jones lo supiera. Lo que estás viendo ahora en pantalla es un panfleto hecho por las familias preocupadas por sus familiares en Jonestown llamados Concerned Relatives, parientes preocupados. Este grupo estaba compuesto por familiares de personas que vivían en Jonestown. Ahora traduciré lo que dice. Esta pesadilla está ocurriendo ahora mismo. ¿Nos ayudarás a liberar a nuestras familias? ¿Quiénes son los parientes preocupados? Somos individuos unidos únicamente por un vínculo en común. Familiares aislados en la jungla de Jonestown, Guyana, Sudamérica, bajo el control total de un solo hombre, Jim Jones. No tenemos un punto de vista político o religioso. Nuestra única preocupación son nuestras familias. Estamos desconcertados y asustados por lo que les está ocurriendo. Sus derechos humanos están siendo violados y el tejido de nuestras familias está siendo desgarrados. ¿Pero qué se está haciendo específicamente a nuestros familiares? Estos son los hechos tristes y terribles. Todas las decisiones en Jonestown son tomadas por un solo hombre, Jim Jones. No hay democracia. No se permite discernir. Guardias armados están apostados alrededor de Jonestown para evitar que alguien salga a menos que obtenga permiso expreso del líder. Se han transportado 200 armas. Un equipo tipo SWAT patrulla las fronteras de Jonestown. Los pasaportes y el dinero son confiscados por Jones al llegar a Guyana para que no puedan ser autorizados por las autoridades de inmigración para salir de Guyana. Las llamadas telefónicas de larga distancia a los Estados Unidos están prohibidas como parte de la campaña de Jones de cortar todos los lazos familiares en favor de su causa. Todo el correo entrante y saliente es censurado. Nadie tiene permitido salir de Jonestown, excepto por asuntos comerciales para la causa, y entonces solo en compañía de otros residentes que están obligados a informar de todo al regreso a Jones. Se les dice a los residentes que, si intentan abandonar la organización del Templo del Pueblo, los matarán y sus cuerpos serán dejados en la selva. Su líder, Jim Jones, dice públicamente que un suicidio colectivo de todos los residentes de Jonestown, incluidos los niños, se llevará a cabo para poner nuestras vidas en la línea si el acoso del gobierno continúa. Jones mantiene ensayos masivos de suicidio para preparar a los residentes para morir por la causa en el momento en que él dé la orden. Jonestown, campo de concentración. Guyana, Sudamérica. Dentro de todo lo horrible que podemos observar en este panfleto, son mencionados los ensayos masivos de suicidio. Esto se hacía llamar noches blancas. Estas noches consistían en ensayos de suicidio masivo, organizados por Jim Jones para preparar psicológicamente a sus seguidores para un eventual acto de suicidio colectivo. Esto lo llamaba un suicidio revolucionario en respuesta a las amenazas externas, reales o fabricadas por el líder. Jim Jones afirmaba que el Templo del Pueblo estaba bajo constante amenaza por parte del gobierno estadounidense, los medios de comunicación y otros grupos externos que, según él, querían destruir su comunidad. Durante estas sesiones, Jones reunía a toda la comunidad de Jonestown, a menudo en horas de la noche.
En algunas ocasiones, distribuía un líquido, generalmente jugo o vino, que decía estar envenenado y les ordenaba a todos beberlo como prueba de lealtad. Después de que lo hacían, les revelaba que no era venenoso, diciéndoles que aquello era un ensayo para cuando fuera necesario tomar esa decisión. La presión del grupo anteriormente mencionado, Concerned Relatives, llegó hasta el gobierno estadounidense. Esto llevó al congresista Leo Ryan a planificar un viaje a Guyana para investigar Johnstone y esclarecer los rumores que circulaban. Leo Ryan no viajó solo, sino que estuvo acompañado por ayudantes del Congreso, como Jackie Speyer, su asistente legal, periodistas, incluyendo representantes de NBC News, el San Francisco Examiner y el San Francisco Chronicle. También asistían familiares de miembros de la secta, quienes querían ver a sus seres queridos y descubrir qué ocurría realmente en Johnstone. Finalmente, este grupo llegó a Johnstone el 17 de noviembre de 1978. En donde al principio, todo parecía estar cuidadosamente preparado. La comunidad mostraba un ambiente de felicidad, plenitud y armonía, en un intento evidente de proyectar una imagen positiva del poblado de Johnstone. La llegada de Leo Ryan a Johnstone fue muy positiva. Parecía que todos estaban alegres. Su intención era hablar directamente con Jim Jones y con varias personas de la comunidad de Johnstone para aclarar todos los rumores. Al llegar, fue recibido con bailes, música, comida y, en general, en resumen, una comunidad plena y llena de amor, un ambiente de aparente felicidad. Incluso, Leo Ryan hizo la siguiente declaración. It is a congressional inquiry, and I think that all of you know that I'm here to find out more about questions that have been raised about your operation here. But I can tell you right now that from the few conversations I've had with some of the folks here already this evening, that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened to them in their whole life. La llegada de Leo Ryan a Johnstone parecía transcurrir sin problemas. Sin embargo, todo había sido cuidadosamente planeado por Jim Jones y sus seguidores. Organizaron un evento con música, discursos y testimonios en los que aseguraban vivir de manera plena y ser felices. La comunidad había sido limpiada y decorada para causar una buena impresión, ya que el congresista tenía fama de realizar este tipo de investigaciones en persona. Durante las reuniones y eventos, un miembro del templo entregó sigilosamente una nota a un periodista con el mensaje: "Por favor, ayúdeme a salir de Johnstone". Cuando la nota llegó a Leo Ryan, él se la entregó directamente a Jones, quien declaró: "El que quiera irse, es libre de hacerlo". A la mañana siguiente, la salida del congresista ya estaba planeada. En un momento de tensión dentro del pabellón central de Johnstone, Don Leslie tomó un cuchillo e intentó apuñalar a Leo Ryan. Sin embargo, fue rápidamente reducido por otros miembros antes de lograr hacerle daño. Este ataque marcó un punto de no retorno, convenció a Ryan de que permanecer en Johnstone era peligroso y aceleró su decisión de marcharse de inmediato. Junto a él, también decidieron irse algunos miembros del templo del pueblo, como Vernon Gosney, quien había entregado la nota al periodista. Luego de esta tensa situación, Ryan, su equipo y los desertores que querían abandonar Guyana partieron en un camión de carga que los transportó lentamente por la angosta y embarrada carretera de tierra que conectaba Johnstone con la pista de aterrizaje en Port Kaituma, donde los esperaban dos avionetas para llevarlos de regreso a Georgetown, la capital de Guyana. Mientras el grupo organizaba el abordaje, un tractor con un remolque cubierto con lona llegó a la pista. En su interior viajaban hombres armados del templo del pueblo, miembros del grupo de seguridad de Jim Jones. Al llegar, abrieron fuego indiscriminadamente, asesinando al congresista Leo Ryan, a 3 periodistas y a un desertor. Algunos huyeron hacia la jungla, mientras que otros simularon estar muertos. Entre los asesinados estaba Bob Brown, quien logró grabar unos segundos de la masacre, capturando imágenes del momento en que les disparaban a sangre fría. Hidden men opened fire. Anteriormente, Jones había dado órdenes a su grupo de seguridad, los Red Brigade, una especie de milicia armada, para que impidieran cualquier intento de escape del grupo a toda costa. Además, eran los encargados de hacer cumplir su palabra dentro de Johnstone. Fueron precisamente ellos quienes atentaron contra Leo Ryan y sus acompañantes. De hecho, existe un extracto en el que se puede ver a Jones susurrándole algo al oído a uno de sus seguidores, lo cual resulta, como mínimo, sospechoso considerando lo que sucedería horas después. ¿Recuerdan las llamadas noches blancas?
después, tras las acciones tomadas por Jones, llegó el momento de la verdad. El llamado suicidio revolucionario, algo que ya había ensayado anteriormente como prueba de fe para muchos de sus seguidores. Jones, junto a toda la comunidad de Jonestown, y cuando digo toda, me refiero a las casi 1000 personas en el pabellón de reuniones, les dijo lo siguiente. So, my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. Sí, en Jonestown, los miembros del Templo del Pueblo murieron principalmente por la ingestión de una mezcla de cianuro y valium-diazepam, combinados con jugo de uva en polvo Flavoride, no Colide, que suelen confundir. También se encontraron rastros de clorpromazina, un antipsicótico, y prometazina además de difenidramina, lo que sugiere que la mezcla tenía un efecto sedante además del veneno completamente letal. Lamentablemente la presión hizo que los niños murieran primero, los que fueron envenenados por sus propios padres antes que cambiaran de opinión y ellos abandonaran la idea más adelante. A continuación, escucharemos algunos extractos clave de la grabación que el propio Jim Jones realizó. La cinta tiene una duración de casi 1 hora, por lo que solo escucharemos los momentos relevantes. I look at our babies and I think they deserve to live. I agree. You know? But also they deserve, what's more, they deserve peace. We all came here for peace. And have we had it? ¿Cómo funciona el cianuro en el cuerpo? El cianuro es un veneno extremadamente letal que actúa impidiendo que las células del cuerpo utilicen su oxígeno y sin oxígeno, las células, especialmente las del cerebro y el corazón, mueren rápidamente. Lo que produce en el cuerpo: sensación de ardor en la boca y garganta, náuseas y vómitos, mareo y debilidad. Minutos después, convulsiones, dificultad para respirar y sensación de asfixia. Piel con un tono rojizo debido a la oxigenación anormal de la sangre. Pérdida de conciencia. Muerte en pocos minutos a horas por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco. To move. Are you going to get that medication here? You got to move. Marshall, in about 40 minutes. You have to move, and the people that are standing there in the aisle go stay in the radio room yard, but everybody get behind the table and back this way, okay? There's nothing to worry about. Everybody keep calm and try and keep your children calm. Children aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting, but they're not crying out of any pain. Ya conocemos el nivel de fanatismo al que llegaban los seguidores de Jones, pero, considerando la situación que atravesaba Jonestown en esos momentos, la mayoría de la gente aún lo apoyaba. Si bien hubo desertores de esta última decisión, como una mujer que preguntó por Rusia, pues en algún momento Jones había considerado escapar allí, la gran mayoría seguía su mensaje de abandonar este mundo de forma revolucionaria, tal como él lo decía. All ready to go. If you tell us we have to give our lives now, we're ready. I'm pretty sure all the rest of the brothers are with me. ¿Cómo influyeron los otros fármacos en la mezcla? Diazepam, prometazina y clorpromazina son depresores del sistema nervioso central, lo que pudo haber calmado a las personas, reduciendo el pánico. Difenidramina, Benadryl, también tiene efectos sedantes. Estos fármacos pudieron hacer que las víctimas estuvieran más aturdidas y sedadas, facilitando que bebieran la mezcla sin resistirse demasiado. ¿Todos murieron por la mezcla? No. Se encontraron signos de que algunas personas fueron forzadas a beber el veneno, mientras que otras pudieron haber sido asesinadas con inyecciones. Entre los cuerpos había algunos con tiros, lo que indica que no todos murieron de la misma manera. 918 es el cómputo final de personas fallecidas en Jonestown. ¿Qué pasó con Jim Jones? ¿Acaso también bebió la famosa pócima? No, se cree que Jim Jones terminó con su propia vida. Su cuerpo fue encontrado con una herida de bala en la sien.
Dentro del bolsillo de la camisa de Jim Jones había una nota, pero la verdad es que soy incapaz de entender lo que dice esta nota, así que la pasé por una IA para que transcribiera el texto. Por lo tanto, no estoy completamente seguro de su contenido. Aquí está. Soy parte de cómo estuve allí y en ese momento desdichado, jugué a ser un niño pequeño para mí en algunos de muchos años. Gracias, Mae. Y no veo salida. No puedo con tu decisión. Solo siento que sin ti, el camino fue en vano. Mi suposición es que esta nota estaba dirigida a su esposa, Marceline Jones. Mae era la forma en la que Jones se dirigía a ella. Recuperación de los cuerpos en Jonestown tras la tragedia. Los cuerpos de 918 víctimas quedaron esparcidos por todo el poblado durante días. La difícil ubicación de Jonestown, en medio de la selva de Guyana, complicó la llegada de ayuda. El gobierno de Guyana no tenía los suficientes recursos para manejar tal cantidad de cadáveres, por lo que solicitó ayuda a Estados Unidos, ya que la mayoría de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses. Además que la presión de las familias era aún más fuerte debido a todas las negligencias que cometió el Estado por no actuar con tiempo sobre Jim Jones. Para la recuperación de los cuerpos, el ejército estadounidense lanzó la operación Operation Mallet. Sin embargo, retirar más de 900 cuerpos en avanzado estado de descomposición fue una tarea extremadamente difícil. El clima tropical de Guyana, cálido y húmedo durante todo el año, aceleró la putrefacción de los cadáveres. Además, la tormenta que cayó sobre Jonestown, junto con el ataque de animales e insectos, empeoró aún más la situación. Algunos cuerpos estaban tan deteriorados que el equipo de limpieza del ejército tuvo que recogerlos con palas para nieve y usar mascarillas para soportar el hedor. Había una urgencia por procesar los cadáveres contaminados por la lluvia y evitar que siguieran descomponiéndose bajo el sol. Muchos cuerpos quedaron irreconocibles, especialmente los de los niños, lo que dificultó su identificación. Los cuerpos reclamados fueron entregados a sus familias, mientras que 410 cadáveres no identificados fueron enterrados en una fosa común en Oakland, California. Tal operación estuvo al mando del mayor Thomas N. Kean, el cual había servido en Vietnam y, durante la operación de recuperación de los cuerpos en Jonestown, expresó que, a pesar de haber sido testigo de los horrores más grandes de la guerra, nunca había visto algo como lo ocurrido en Jonestown. Personalmente, encuentro este caso fascinante. El hecho de que un solo hombre haya logrado manipular y movilizar a tantas personas solo con el poder de sus palabras es impactante. Sin embargo, el desenlace fue tan trágico como inesperado, convirtiéndose en el suicidio colectivo más grande registrado en la historia moderna. Jonestown ha sido representado en numerosos documentales, películas, series y canciones, además de ser constantemente referenciado en redes sociales. Durante la investigación para este video, descubrí libros, películas y series sobre el tema, además de encontrar fotografías inéditas en plataformas como Flickr, lo que me permitió profundizar aún más en los detalles de este caso. Uno de los hallazgos más curiosos fue un video de Vernon Gosney, la persona que entregó la nota al congresista Leo Ryan y una figura clave en los eventos de aquel día. Esto lo encontré mientras investigaba qué pasó con los sobrevivientes y las familias de las víctimas. Descubrí que muchos de ellos se reúnen cada año para conmemorar a sus seres queridos, formando una comunidad que les ha ayudado a reconstruir sus vidas tras la tragedia. Otro dato interesante es que en Reddit encontré a alguien que dice tener un peluche original de Jonestown, mostrando fotos y comparándolas con los registros históricos. Sin más que decir, gracias por ver el video, yo soy Yoshi Misterio, hasta la próxima chavales.